¿Cómo están, gente? Hoy les voy a hablar de la diferencia entre voltaje y corriente. La corriente y el voltaje son dos antigüedades eléctricas de diferentes pero relacionadas entre sí, que no son lo mismo, no quise decir. Para eso debemos conocer los fundamentos del voltaje y la corriente. Y para la ingeniería eléctrica y electrónica, que tampoco no es lo mismo, lo veremos en otro video, y todos relacionados con la electricidad. Aquí está un pequeño concepto de la corriente. Es la tasa de flujo de carga de electrones entre dos puntos causada por el voltaje. Y el voltaje es la fuerza de diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico que provoca el flujo de corriente en el circuito. Bueno, en otras palabras, ¿qué es la corriente? La corriente es un flujo que carga de electrones que pasa por un punto del circuito provocado por el voltaje. Se representa con el símbolo de la I. La unidad del sistema internacional de la corriente es el amperio, que se indica como una letra A. Si una carga de culombio pasa por un punto de conductor en un segundo, la cantidad de corriente se conoce como un amperio. Un amperio de corriente es el portador de carga del circuito. Para esto tenemos la corriente alterna, como sus siglas es CA. Cambia su dirección y magnitud de forma continua a lo largo del tiempo. Y la segunda, corriente continua, la CC, tiene una magnitud constante que no cambia su popularidad y dirección a lo largo del tiempo. Y la corriente eléctrica fluye de negativo a positivo debido a la gran cantidad de portadores de cargas negativas. Ingeniería eléctrica. Mientras que en su corriente convencional fluye de positivo a negativo, solo se asume a la dirección de la corriente cuando se vuelve y analiza un circuito eléctrico, aunque la cantidad de la corriente es la misma en ambos casos. Ahora, ¿qué es el voltaje? La cantidad de energía necesaria para mover la unidad de carga de un punto a otro se conoce como el voltaje. En otras palabras, el voltaje es la fuerza de diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico que hace que fluya la corriente en el circuito, es decir, el voltaje es la causa principal y la corriente es el efecto. El voltaje es el efecto de la fuerza electromotriz Fm y se representa como un símbolo con la V. Y la unidad del sistema internacional del voltaje es el voltio, no lo olviden, que también se nota con el símbolo V. Un voltio es la diferencia de potencial que mueve un joule de energía por cada coulomb de carga entre dos puntos. Un voltio es la diferencia de posición eléctrica equivalente a un amperio de corriente que disipa un vatio de potencia entre dos puntos conductores. Ahora voy a hablarles de la comparación de la corriente y el voltaje. La corriente es la tasa de flujo de carga entre dos puntos causada por el voltaje, o bien la tasa de flujo de electrones se llama corriente. Ahora, voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico que hace que la corriente fluya en el circuito. Y ahora es el símbolo. En la corriente es la I, en el voltaje es la V. La causa-efecto de la corriente es el efecto causado por el voltaje, y del voltaje es la causa de la corriente, siendo un efecto, o sea, al revés. ¿Con qué podemos medir la corriente? El amperímetro, o amperio para la raza. Se le utiliza
para medir el valor de la corriente mediante la conexión en serie. El otro es el voltaje. El voltímetro se usa para medir el valor del voltaje, conectándolo en paralelo, no lo olviden, no en serie. Los tipos de la corriente son la corriente alterna y la directa, la continua, y la otra es el voltaje alterno y el voltaje continuo. Y campo producido de la corriente sería el campo eléctrico, electrostático, y el de voltaje es el campo magnético. Ok, ¿y cuál es su caída y pérdida de cada uno? De la corriente podría decirse que es debido a los elementos pasivos, a los que vienen de otras energías, y del voltaje es debido a la impedancia, resistencia de la corriente alterna. Ok, los cambios de polaridad no es de gente bipolar, tranquilos. La AC es la corriente alterna, cambia su polaridad, mientras que no se puede en la corriente directa continua de la corriente. Y el voltaje alterno cambia su polaridad y magnitud mientras permanece constante. Okay. Y su existencia, la corriente no existe sin voltaje, ambas se necesitan, ya que el voltaje es la causa principal del flujo de corriente, excepto el superconductor teórico. El voltaje puede existir sin corriente, ya que es la causa del flujo de la carga. En conclusión, el voltaje eléctrico es mejor conocido como tensión eléctrica. Es una magnitud que mide la diferencia de potencial eléctrico de dos puntos, el positivo y negativo. Se podría decir que el voltaje es la energía necesaria para mover un electrón del punto A al punto B. Se mide con un voltímetro. Y la conclusión de corriente eléctrica, por otro lado, corriente es el flujo de electrones que circulan a través de un material conductor en una cantidad determinada de tiempo. En otras palabras, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material en un cierto tiempo. ¿Y cómo se mide? Con amperímetro. Y analógicamente viéndolo es como una forma más fácil de entender la diferencia entre la tensión y la corriente eléctrica, además de la resistencia. Cuando se juntan las tres magnitudes, se habla que es de la ley de Ohm. Muchos profesores se pelean la analogía hidráulica. Por eso el voltaje le está presionando a la corriente, mientras la resistencia está apretando a la corriente.